Fue fruto del contexto histórico. A mí me tocó ser un adolescente muy joven para el periodo de la Unidad Popular. Yo viví la reforma agraria en San Felipe, después viví la nacionalización del cobre en Calama. Estas dos ciudades me marcaron porque yo nací en San Felipe, una ciudad básicamente agrícola, dominada por la democracia cristiana y posteriormente por la Unidad Popular. Como que el pueblo votó primero por Frei y después en la elección siguiente ese mismo pueblo votó por Allende, porque el programa de Allende era la continuidad del programa de la democracia cristiana que representó Frei. Frei inició la reforma agraria y el gobierno de Allende la continuó, la profundizó, le entregó tierra a los mapuches, en fin. En el tema del cobre, de las riquezas naturales, fue algo parecido. La democracia cristiana con Frei chilenizó el cobre, que fue un avance, y Allende finalmente lo nacionalizó. Entonces, en la primera etapa la viví en San Felipe, con Frei. Entonces viví un poco el fervor popular que había por Frei cuando Frei empezó la reforma agraria y empezó tímidamente un programa de chilenización del cobre. Eso a los jóvenes de la época nos motivó mucho. Pero nos motivó mucho más cuando llegó Allende y ganó el gobierno. Yo estaba allá en Calama, en un pueblo minero, y me acuerdo que mi padre llegó ese día a 5 de septiembre en la madrugada, había sido la elección el día anterior, y llegó tan contento, nunca había visto a mi padre tan contento, y gritó: "Este es paro obrero, hemos ganado, hemos ganado". Allende había ganado la elección presidencial y el pueblo se volcó a las calles. Era imposible para un joven, yo era un adolescente de 13, 14 años, era imposible para un joven idealista de la época restarse a ese entusiasmo que demostró el pueblo con el triunfo de Allende y a la gran participación popular que se fue gestando durante el gobierno de Allende, y en definitiva cómo tú veías a un pueblo que se ponía en movimiento y cómo tú veías que el motor de la historia ya no era la burguesía, no era el terrateniente ni la oligarquía. El motor de la historia era el pueblo, sin ningún apellido, el pueblo llano. Entonces, el triunfo de la Unidad Popular y la nacionalización del cobre a mí me pilló en Calama estudiando en un colegio de curas, que a propósito, eran curas catalanes. Pedro Adel, que era un cura que se había venido en el Winnipeg con Neruda. Era un cura comunista. Mira, te puedo confesar que es la única vez en mi vida que yo he encontrado un cura comunista y anarquista a la vez. Tres cosas incompatibles: anarquista, comunista y cristiano. Pues bien, este cura reunía esas tres condiciones: era comunista, era cristiano y era anarquista. O sea, era un tipo libertario que tomaba lo mejor de todas las ideologías o de la religión. Y él nos enseñó a nosotros el marxismo puro y duro, en clase de castellano, tal cual, en clase de historia, en clase de literatura. Nos hacía representaciones dramáticas en las cuales nosotros punto y codo íbamos y liberábamos a los prisioneros políticos en campo de concentración nazi o en la época de la guerra civil contra Franco, etc. Y donde se analizaba, por ejemplo, la cantata Santa María, se analizaba literariamente su significado. Este poema que escribió Luis Advi y que Lapayún lo musicalizó, ¿no es cierto?, como la cantata Santa María, que rememora, ¿no es cierto?, la matanza de Santa María de Iquique, la matanza obrera de principios de siglo. Entonces, todas esas influencias fueron muy determinantes: la de mi abuelo, la de Allende y su programa político, y la de este cura que era nuestro profesor jefe. Pasadito ya el año 71, mi familia se viene a Santiago por razones de trabajo, mi padre, y aquí en Santiago yo me encuentro con un mundo en ebullición. Me encuentro con un movimiento social desbordado, me encuentro con la juventud marchando a las calles, me encuentro con un movimiento obrero organizado, me encuentro con los artistas trabajando con los sindicatos en la calle, me encuentro con los trabajos voluntarios, me toca ir a trabajo voluntario, en fin, y rápidamente, ¿no es cierto?, me incorporo a las filas del FER en el Instituto Nacional Barros Arana acá en Santiago. Y de ahí es muy difícil contarte porque fue tan rápido
lo que sucedió fue tan rápido que yo podría detenerme solamente el día del golpe. Lo que pasó entre medio fue muy rápido. O sea, los 1000 días de Allende fueron un torbellino histórico, popular, que se vivió como un sueño. Y de repente tú despertaste del sueño y te encontrabas en dictadura. Entonces el compromiso social viene de mi entorno, familiar, histórico. Soy fruto de una época. No viene de una que yo me iluminé con algo, que leí un libro en particular. No, es una suma de factores, entre los cuales está, como te digo, un profesor, tu abuelo, tu propio padre, el líder natural que tenía el pueblo chileno, que era Allende, y por supuesto la imagen gloriosa, comprometida, valiente, decidida de Miguel Enrique, que encantó a la juventud de la época.